¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un gusto para nosotros acompañarlos a esta hora. Una semana muy noticiosa. Migrantes, sanciones, petróleo, Guyana fueron los temas más destacados. Y de todo esto estaremos hablando durante todo el programa para que ustedes, desde la tranquilidad de sus hogares y con un cafecito en la mano, se formen su propia opinión. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Recibimos a Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Muy oportuna su visita a los estudios de Venevisión de Abriendo Puertas. Gracias por atender nuestra invitación. Muy honrado por tu invitación y muy agradecido por la invitación. Gracias, porque hay varios eventos muy importantes que requieren de su opinión. Yo siempre digo que en Venezuela las noticias no paran y una tapa a la otra. Vamos a comenzar con unas afirmaciones del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien desde Guyana lanza una advertencia a Venezuela, al gobierno de Venezuela. Tenemos el video, vamos a verlo y después lo comentamos. Si atacara a Guyana o ExxonMobil, les iría muy mal. Sería muy malo para ellos. Voy a detallar lo que haríamos. No nos gustan esas amenazas, creo que todos entienden y quiero ser claro. Lo hemos dicho varias veces. La Marina de los Estados Unidos demuestra que puede llegar a cualquier parte del mundo. Tenemos compromisos con Guyana. Queremos cumplirlo y lo haremos en su momento. ¿Cómo interpretarlas a nivel diplomático y sobre todo militar? Ese intercambio de amenazas me parece absolutamente inconveniente y desaconsejable. Comienzo por recordar que Venezuela fue víctima de un despojo muy censurable por parte del Imperio Británico en el siglo XIX. Venezuela lamentablemente estaba distraída con guerras internas, había la revolución liberal restauradora, estaba entrando Cipriano Castro, y el Imperio Británico resolvió cogerse el Esequibo. Esa tierra era de Venezuela y legítimamente sigue siendo. Ahora yo desaconsejo al gobierno venezolano, a cualquier gobierno venezolano, que pretenda resolver ese problema por la fuerza. Yo desaconsejaría absolutamente acciones militares para reivindicar o para recuperar el territorio que legítimamente es venezolano. A mí no me gusta lo que acabo de escuchar del secretario de Estado de los Estados Unidos tampoco. No creo que Venezuela, por disparatado que sea el actual gobierno venezolano, esté pensando agredir militarmente a la ExxonMobil. Simplemente tendrá sus reclamos que hacer o sus observaciones que formular, pero yo aborrezco la violencia, Margarita, y desaconsejo totalmente esta confrontación, sobre todo porque recordamos cómo un gobierno norteamericano se puso también del lado de la potencia imperial, Inglaterra, cuando los argentinos reclamaron las Malvinas. ¿Tú te acuerdas? Estados Unidos, la verdad es que no fue el Imperio Británico el que le ganó a Argentina, fue Estados Unidos que intervino activamente para que Inglaterra derrotara a los argentinos en las Malvinas. Pero no me gusta la violencia, no me gusta la guerra. Y el reclamo legítimo de Venezuela debe tramitarse pacíficamente, diplomáticamente, muy activamente, pero en todo caso sin violencia. La posición de Estados Unidos cuando ya se coloca
del lado de Guyana. Bueno, y habla de posibles incursiones militares por parte de Venezuela en áreas no delimitadas. Ojalá tuvieran la misma actitud en este momento con Ucrania, porque lo de Ucrania es mucho más grave que lo de Guyana. Y los países europeos están estupefactos porque el gobierno del señor Trump está conversando con el señor Putin y está abandonando los compromisos históricos tradicionales que Estados Unidos siempre tuvo con las potencias occidentales. Desde hace muchos años la relación de Estados Unidos con Francia no era tan mala como es ahorita, y con Gran Bretaña, y con Alemania, y con Polonia, y con Canadá. El gobierno del señor Trump a mí me parece que está peleando con el mundo entero. Es una especie. Y apenas tiene 2 meses al frente de la Casa Blanca. La única cosa que me consuela es que, de acuerdo con mi interpretación del derecho constitucional norteamericano, no soy experto en eso, pero en todo caso creo entender que el señor Trump no podría ser reelecto, porque ya tuvo un periodo y este sería su segundo periodo. Pero verdaderamente que me desconcierta mucho que en la jefatura del Estado de la potencia militar y tecnológica y económica más importante del mundo esté un señor que procede de una manera que por lo menos a mí me tiene desconcertado, pero no, yo no soy absolutamente insignificante, pero es que a los estadistas del mundo, a los gobiernos amigos de los Estados Unidos del mundo, los tiene muy desconcertados. Para pasar a otro tema, en conclusión, ¿cuál debería ser la respuesta en lo inmediato de Venezuela? Debería ser, miren señores, olvídense de que nosotros no estamos pensando en violencia. No, señores norteamericanos, nosotros estamos reclamando el derecho que tiene Venezuela a protestar por el despojo que el Imperio Británico en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, nos hizo de un territorio que es el territorio de Esequibo, que es venezolano. Si yo fuera vocero del Estado venezolano en este momento, diría, no está planteado utilizar recursos militares. Y desde luego, con una amenaza como la que nos está haciendo la primera potencia militar del mundo, bueno, señores, nosotros no tenemos ningún interés en hacer guerra con ustedes, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema de los migrantes, un tema en los últimos días a flor de piel, no solo en los últimos días, desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. Ahora vemos que están llegando migrantes a través del plan Vuelta a la Patria. Pero pareciera que entre Washington y Caracas hay un tira y encoge en este tema, precisamente. Y ahora vamos a hablar de los deportados a El Salvador, pero vamos a hablar de los migrantes que están regresando a Venezuela. Me parece magnífico y me parece muy doloroso que el llamado socialismo del siglo XXI, o sea, los gobiernos del señor Chávez y del señor Maduro, hayan deteriorado la calidad de la vida de Venezuela de tal manera que un país que siempre fue país de inmigración lo han convertido en un país de emigración. Así es, tradicionalmente siempre Venezuela aquí vinieron, tenía los brazos abiertos. Vinieron españoles, especialmente, bueno, gallegos, de todas las provincias españolas. Aquí vinieron portugueses, aquí vinieron italianos, aquí venía gente de todos los países de América Latina, porque Venezuela era una tierra de promisión, porque teníamos todo para que vinieran a vivir mejor de lo que estaban viviendo en sus respectivos países. Éramos un país de inmigración. Venezuela, vámonos para allá, decía la gente. En cambio ahora, como consecuencia de los errores políticos, económicos y sociales que han cometido estos gobiernos del siglo XXI venezolano, muchos venezolanos desesperadamente se van al exterior, muchos de ellos corriendo riesgos inmensos para llegar a Estados Unidos. Buscando un destino mejor. Claro, y posibilidades, oportunidades, y se van a Europa y se van a cualquier parte, porque esto es un desastre lo que han hecho los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI con respecto a Venezuela. Unas estadísticas muy serias que se llevan en América Latina, en el hemisferio occidental, indica que hoy día, de acuerdo con los indicadores que ellos manejan, Venezuela es el país donde tiene la peor calidad de vida de todo el hemisferio.
¿Quién hizo esto? Bueno, el señor Maduro y previamente el señor Chávez, y en definitiva el llamado socialismo del siglo XXI. Por eso es que es tan importante el cambio. Ahora, que regresen los venezolanos, me encanta. Me encanta que los venezolanos, que el único país que uno puede decir, este es mi país, es Venezuela. De modo que bienvenidos, y ojalá que la situación en Venezuela cambie para bien, para mejor, y volvamos a ser en el más breve plazo posible, de nuevo, un país de oportunidades donde todo el mundo viva bien y donde la gente viva con esperanza y con ilusión. ¿Qué comentar sobre las deportaciones de 238 venezolanos a El Salvador, calificados como terroristas, la aplicación de la ley de enemigos extranjeros? De 1.700 no sé cuántos. Y la violación 1.798. Y la violación de los derechos humanos. Para mí, Estados Unidos siempre fue no solamente una potencia económica y militar y tecnológica muy importante, sino una referencia democrática en el mundo. Lo que está ocurriendo con los llamados deportados es una violación del Estado de Derecho. Estados Unidos era un símbolo de la democracia, es decir, era la potencia democrática ejemplar, y están colocándose la administración Trump, no quiero decir los Estados Unidos, pero la administración Trump al margen del está violando el Estado de Derecho. Porque, fíjate tú, hay principios democráticos muy importantes. Uno de ellos es la presunción de inocencia. Hasta que no se compruebe Hasta que no se compruebe que tú eres culpable, que tú eres responsable. Entonces se tiene que presumir la inocencia. Pero otro principio fundamental del Estado de Derecho es el derecho a la legítima defensa. Estos señores venezolanos que han sido deportados para un campo de concentración en El Salvador no han tenido ni presunción de inocencia ni derecho a la legítima defensa. Pero hay una cosa todavía más grave, digo yo. Todas las democracias sostienen el principio de que nadie, por culpable que pueda ser, puede ser sometido a penas infamantes. Estos venezolanos, como ellos mismos han hecho circular los videos en los que ponen de manifiesto cómo están maltratando a unos señores de la manera más primitiva y más salvaje. Nadie puede ser sometido a penas infamantes que atenten contra la dignidad de la persona humana. De modo que es escandaloso, no solamente que Estados Unidos se está peleando con todos sus aliados históricos y tradicionales, todos los países democráticos de Europa, con Canadá, con Dinamarca, Groenlandia, Panamá, bueno, todos los pleitos del mundo. México, sino que además está violando flagrantemente el Estado de Derecho. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Nos acompaña Eduardo Fernández, presidente del IFD. A ustedes, amigos, quédense allí en minutos. Esto es Abriendo Puertas. Ya venimos. Abriendo Puertas. Ya. Abriendo Puertas. Y esta grosería que están cometiendo contra el pueblo de Venezuela no es solamente contra el pueblo de Venezuela, es contra toda América, contra toda Latinoamérica y el Caribe. Y más allá, y mucho más allá. Es una grosería que se está cometiendo contra la humanidad entera. Recordando pues aquellos episodios de los nazis con sus campos de concentración. Hay que recordarlo, hay que refrescar esas ideas, porque pareciera que están volviendo nuevamente, están resucitando. La plutocracia estadounidense está en modo agresivo en este momento. Hay un irrespeto profundo contra las leyes comerciales, contra el derecho pues internacional, el libre comercio. Todo eso se está borrando del mapa y nosotros debemos verlo con mucho cuidado desde el punto de vista geopolítico. Repetirlo una y otra vez cuando abordemos, cuando trabajemos, cuando activamente recorramos todo el territorio de esta República y todas las instancias a las que haya que recurrir
porque esos 238 venezolanas y venezolanos secuestrados en El Salvador son nuestros hermanos, son nuestros hijos, son nuestras hijas, son nuestros padres, son nuestros tíos, son nuestra familia. No podemos voltear la mirada, ningún venezolano puede voltear la mirada. No podemos decir que ese no es nuestro problema, ese es nuestro problema. Es un problema de vida o muerte, el rescate de nuestros hermanos secuestrados. La respuesta de voceros del gobierno nacional frente a este caso específico de los deportados y también Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, como la manzana de la discordia. Mira, es un agregado a este tema. Ahí hay varias cosas que comentar. Primero, es insólito que Estados Unidos asuma la práctica de enviar presos a una suerte de campos de concentración, unos en la isla de Cuba, en Guantánamo, y otros ahora. Por cierto, algunos ya han regresado, han logrado regresar a Venezuela. Y otros ahora en El Salvador. La conducta del gobierno del señor Trump, porque yo insisto, no son los Estados Unidos, es la administración Trump, es insólita y es violatoria del Estado de Derecho. Entonces, que se utilice a Guantánamo como campo de concentración para mandar los presos para allá, o que se utilice ahora El Salvador. Otra cosa insólita es la conducta del presidente de El Salvador. ¿Cómo es posible que el presidente de un país soberano, democrático, ofrezca su territorio para que en ese territorio se abran campos de concentración para que se envíen gente que no ha sido enjuiciada? Porque es que sería feísimo que aceptaran a convictos, a responsables, a culpables, pero a gente que ni siquiera ha tenido un proceso judicial. Es una cosa verdaderamente insostenible. Otra cosa insólita que lamentablemente tengo que decir es que los voceros del Estado venezolano, el señor ministro de la Defensa y el señor presidente de la Asamblea Nacional, son voceros de un gobierno que está muy descalificado, tanto dentro de Venezuela como internacionalmente, porque es el gobierno responsable de la catástrofe humanitaria que está viviendo Venezuela, de la crisis política, de la crisis económica. Entonces, ahora un lenguaje muy heroico de soberanía, pero señores, ustedes le han hecho a Venezuela un daño inconmensurable, de modo que la autoridad que ustedes tienen para ser voceros de esa protesta está muy limitada, muy disminuida. Pero en todo caso, insisto, la administración Trump está colocándose al margen del Estado de Derecho, está violando los principios fundamentales de la democracia. Y la actitud de Estados Unidos en relación con Venezuela no es tanto una defensa principista de la democracia, porque la mejor manera que tendría la administración norteamericana de defender la democracia es dar buenos ejemplos, y lo que está dando son muy malos ejemplos. Además, Estados Unidos en este momento están conversando con el señor Putin y sus representantes en Arabia Saudita, un país muy respetable, pero que no es, por cierto, un ejemplo de democracia. Entonces, si pueden ir allá a Arabia Saudita, quiere decir que como que no tienen tampoco demasiado escrúpulo en la defensa de los principios democráticos. Pero es que lo que está ocurriendo es escandaloso, porque el país líder de la democracia occidental está actuando de tal manera que no queda bien. Antes de pasar a otro tema, quisiera un comentario sobre unas afirmaciones también del presidente Donald Trump, que está recomendando a los venezolanos y a todos los migrantes que estén ilegales en Estados Unidos que se vayan voluntariamente. ¿Es lo aconsejable? Bueno, Estados Unidos fue un país construido por inmigrantes. El propio señor Trump es nieto o bisnieto de inmigrantes. Está casado con una señora de Escandinavia, o no sé en qué matrimonio estuvo casado o está casado con una señora que son inmigrantes de los países escandinavos.
Estados Unidos es famoso por un país que siempre acogió inmigrantes. Entonces ahora por primera vez tenemos una administración en los Estados Unidos que coloca a su país al margen del Estado de Derecho, que viola los principios fundamentales de la democracia y que encima es hostil a la inmigración cuando es un país construido por inmigrantes. A los indios los acabaron en Estados Unidos. Los indios, que eran los habitantes originales de ese país, desaparecieron, los eliminaron, los acabaron. Apenas quedan unas cositas por aquí y por allá. Es un país hecho con apellidos de inmigrantes. Kennedy, el presidente Kennedy era hijo de irlandeses o nieto de irlandeses. Y todo. Eisenhower es un apellido alemán. Un país de inmigrantes, y ahora resulta que tiene un presidente que también es inmigrante, hostil contra los inmigrantes. Chevron, la OFAC extiende el plazo a esta empresa petrolera para que salga del país de Venezuela el 27 de mayo y no el 3 de abril, como se había fijado. Pareciera que en este caso de Chevron no se ha dicho la última palabra y podría extenderse por un lapso más. Ya se ha extendido varias veces. Podría ser que se extendiera más veces. Aprovecho para decir que me gustaría mucho que se quedara, porque gracias a Chevron el Estado venezolano está percibiendo un ingreso fiscal en dólares que le permite tratar de mantener el equilibrio monetario. Ya el bolívar, antes de que empiecen a entrar en aplicación las medidas dictadas por la administración Trump, está 100 bolívares. Hacía tiempo que no subía tanto la diferencia para poder adquirir un dólar. Ahora, ¿cómo hace el gobierno, o cómo hizo el gobierno para tratar de mantener un cierto equilibrio durante un cierto tiempo con los ingresos provenientes del incremento de la exportación de petróleo gracias a Chevron? Se intervenía en el Banco Central de Venezuela, cosa que no se ha hecho, claro, en los porque el Banco de Venezuela tiempos. en este momento ya no tiene dólares. Entonces no tiene dólares, y cuando, si acaso la administración Trump insiste en impedir que Chevron siga produciendo y siga exportando, habrá menos dólares en las bóvedas del Banco Central de Venezuela, menos capacidad del Estado venezolano para mantener el equilibrio cambiario, y por tanto no solamente es que aumenta el precio del dólar, sino que aumenta la inflación. Vamos a tener una inflación porque buena parte de los productos venezolanos son importados, y para importar hay que pagar en dólares. Los importadores no transan sus negocios en bolívares, sino en dólares. Si no hay dólares, los precios de los productos van a subir. Y la gente en Venezuela, ya no hay manera de hacer el mercado, ya no tenemos manera. Más inflación. De hecho, los economistas ya están en las proyecciones diciendo que hay decrecimiento económico con inflación, caída un dólar del producto por las nubes, un salario mínimo que ahorita, hoy domingo, es 1,80 ¿Sabes que de dólar? Yo tuve un profesor de economía que me decía que cuando un país tenía un proceso de inflación, no tenía depresión, y cuando tenía depresión no tenía inflación. Estos señores del socialismo del siglo XXI han inventado la manera de tener las dos cosas al mismo tiempo. La caída del producto, que ha sido brutal en los últimos años. Venezuela se ha descapitalizado de una manera escandalosa. Es un récord mundial. Yo no creo que en la historia de la economía mundial haya otro ejemplo de un país que haya perdido su Producto Interno de una manera tan brutal. Pero al mismo tiempo una inflación galopante. Y esa inflación va a ser más grave ahora por esta asociación, perdóname la palabra, esta asociación Trump-Maduro, porque mientras Maduro esté en Miraflores, la situación no se resuelve, y mientras Trump esté en la administración norteamericana, pues las sanciones van a agravar mucho más la situación, que afecta no a los señores del gobierno, es que afecta a todos los venezolanos. La inflación nos va a afectar a todos los venezolanos. El tema del petróleo, del dólar y del bolívar nos afecta a todos los venezolanos. Así es, tenemos que hacer otra pausa, pero en la próxima parte vamos a ponerle la lupa a la decisión, la medida también del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un arancel de 25% a todos aquellos países
que compren petróleo y gas venezolano. Estamos conversando con Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. A ustedes, amigos, quédense allí. Una conversación muy, pero muy interesante a esta hora de la mañana. Esto es Abriendo Puertas. Ya venimos en instantes. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos conversando con Eduardo Fernández aquí en Abriendo Puertas. Nuevamente, darle las gracias por tomarse su tiempo para aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. 25% de aranceles para aquellos países que le compren petróleo y gas a Venezuela. ¿Cómo calificar esta medida? ¿Qué impacto tiene para la economía? ¿Y es presión? ¿Por qué y para qué? Por el amor de Dios, ¿cómo puede una potencia estar amenazando y tomando medidas para sancionar? Y además el señor Trump dispara como una especie de ametralladora. Amenaza a Canadá, amenaza a Groenlandia, amenaza a Dinamarca, amenaza a Panamá, amenaza a todo el mundo. Y a nosotros, a los venezolanos, nos somete a esas medidas que van a provocar que Venezuela no pueda comerciar su petróleo. Pero es que es la nación venezolana la que va a sufrir las consecuencias de esas medidas. Ese no es el procedimiento. Ese es el mismo procedimiento que han utilizado con Cuba, y Cuba tiene 60 años burlándose de eso. Lejos de producir las consecuencias que quieren, que dicen que quieren con esas medidas, lo que hacen es consolidar los regímenes autoritarios y despóticos y darles pretexto, porque ahora el gobierno venezolano dice no son nuestras políticas las que están equivocadas, sino que las medidas del presidente Trump. No, las políticas de la pareja Chávez-Maduro han sido terriblemente negativas, pero además lo que está haciendo Trump agrava más todavía la situación. Ahora, vemos que China, que es el principal comprador de petróleo a Venezuela, y también la India, se están frenando un poco, porque claro, hay que ver las consecuencias. También el gobierno de España ha fijado posición y ha manifestado que cuando eso suceda, ellos se van a plantar también de frente. Claro, y lo que dice España es importante, pero España es poquito. En cambio China es grandote. China también juega, de modo que la aplicación de medidas arancelarias contra China puede provocar que China asuma medidas arancelarias contra los Estados Unidos. Entonces se está empezando un proceso que uno no sabe a dónde va a llegar. De repente empieza uno a tener miedo, porque puede producirse una guerra universal si la administración de la primera potencia del mundo sigue actuando como una especie de elefante en una cristalería. Vamos a cambiar de tema. Vamos para la política. Muy bien. De la economía, situación internacional, vamos a pasar a la política. Elecciones regionales y parlamentarias para el próximo 25 de mayo. ¿Tú estás segura? El proceso de postulación fue diferido. Fue diferido. No, es que las elecciones ya han sido diferidas. Y yo sospecho y me atrevo a pronosticar aquí que van a volver a ser diferidas. A lo mejor, como yo lo estoy pronosticando, inventan alguna manera de no hacerlas. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón para Bueno, primero porque no están preparados para eso. Pero esto es complicado, porque son 24, 23 gobernaciones. Bueno, si no se incluye el de la Guayana Esequiba. Y encima el de la Guayana Esequiba. ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno está haciendo todo lo posible para que la gente no participe en las elecciones. Por ejemplo, te explico. La mayoría de los partidos políticos de oposición han sido intervenidos. Se intervinieron las direcciones nacionales de los partidos y se nombraron unos señores de la confianza del gobierno. Segundo, las tarjetas. Yo estoy apoyando un modesto movimiento que se llama Unión y Progreso, que cumplió todos los requisitos, que para sorpresa de nosotros mismos sacó muchos más votos de lo que nosotros creíamos que íbamos a sacar. Y sin embargo le quitaron las tarjetas. El MAS, que es un partido de tanta tradición, le quitaron la tarjeta.
El partido del gobernador del estado Zulia, hubo un nuevo tiempo, le quitaron la tarjeta. Entonces, ¿cómo puede uno invitar? Yo siempre he invitado a la gente a participar en las elecciones. Yo siempre he dicho... Pero hay que participar. Es la idea que yo tengo, pero el gobierno lo está haciendo imposible, porque mucha gente me empieza a preguntar, doctor, ¿y por qué tarjeta usamos? ¿Qué tarjeta usamos? La de los alacranes, la del gobierno, porque son las únicas que van a quedar. Entonces, caramba, bien difícil. ¿Tú te imaginas que va a ser muy difícil conseguir testigos para las mesas? Porque los testigos de la oposición han sido perseguidos y han sido encarcelados. Pero pareciera que hay poco interés. Hay muy poco interés. No se conoce la marcha del cronograma electoral, cómo está avanzando. Pero quisiera un comentario sobre la situación que está viviendo la oposición venezolana, que se están sacando los trapitos al sol, mientras vemos que el oficialismo luce. Déjame decirte que la procesión va por dentro. Una de las razones por las cuales difieren... Luce cohesionado. Una de las razones por las cuales difieren es porque tienen un infierno internamente con esos procesos que han llevado adelante, con muy poca participación popular, muy poca participación de la gente, pero el conflicto entre las aspiraciones de unos y de otros dentro del movimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela es terrible, de acuerdo con las informaciones que yo recibo. Podría mencionar el caso de Carabobo, por ejemplo, y el señor Lacaba y los que aspiran a superar esa etapa, etcétera. Pero es lamentable que la oposición no esté unida. Es importantísima la unidad, por eso el movimiento que yo estoy respaldando se llama Unión y Progreso. El país necesita unión. El evangelio de la misa correspondiente al día de hoy es donde Jesús dice: reino dividido no prevalecerá. Venezuela progresó enormemente después de 1958 porque hubo un pacto que unió el pacto de Punto Fijo unió a los venezolanos, y tres grandes estadistas como Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera fueron capaces de ponerse de acuerdo. Yo no quiero solamente la unión de la oposición, yo quiero la unión de todos los venezolanos detrás de un proyecto de país para construir un país moderno donde todos podamos vivir bien. Eso le iba a preguntar, retomar el diálogo entre todos los venezolanos, no solo los sectores políticos, también el empresario, el sector de educación, salud, pero es que pareciera que ahorita nadie está conversando. Nadie quiere conversar. Si se retoma el diálogo tendría que partir de cero. Pues hay que hacer un esfuerzo. ¿Y el esfuerzo cómo puede tener éxito? Presentando una propuesta concreta. Mira, eso fue lo que hizo el Pacto de Punto Fijo. Primero hicieron el programa y después firmaron que estaban de acuerdo con ese programa. El compromiso. ¿Cuál es el programa que yo le propongo a los venezolanos? Primero, fortalecer la democracia, es decir, regresar a la institucionalidad, al respeto al Estado de Derecho, al respeto al principio de la autonomía y la independencia de las ramas del poder público, a fortalecer la descentralización, etcétera. Segundo, reactivar la economía. Para reactivar la economía hay una palabra mágica, clave: confianza. Si no hay confianza, no hay inversiones, y si no hay inversiones, no hay recuperación económica. Por eso debe conversarse la transición para un gobierno que inspire confianza a los inversionistas. Tercero, reducir dramáticamente la pobreza. Es increíble la cantidad de venezolanos que están viviendo en situación de pobreza. Cuarto, hacer que los servicios públicos funcionen, que tengamos luz eléctrica, que tengamos agua potable, que tengamos hospitales y servicios de salud. Oye, Margarita, enfermarse en este país, yo que acabo de pasar por una cierta enfermedad, hay que ser millonario para poderse enfermar, para poder pagar las medicinas y los médicos y los tratamientos médicos. Es terrible la situación. Bueno, y finalmente, hacer un gran pacto para acabar con la corrupción. Tenemos que hacer otra pausa, nuestra última pausa. Pero antes de eso, quisiera un comentario sobre unas afirmaciones de John Magdaleno, analista político. Él le pregunta a los que no creen en la participación en las elecciones, ¿qué proponen entonces? Claro,
Yo totalmente de acuerdo con Magdaleno. Siempre le pregunto a los grandes promotores de la abstención, ¿y qué proponen ustedes? Algunos me dicen, no, es que a esa gente hay que sacarla a cañonazo. ¿Dónde están los cañones? ¿Quién tiene los cañones? Pues si ustedes tienen cañones, bueno, pues vamos a verlos. Pero la pregunta de John Magdaleno es muy correcta. Pero hay una pregunta también que yo hago aquí, y la que me hacen a mí, mucha gente. Doctor, ¿por qué tarjeta vamos a votar? Por la de los alacranes. Porque el gobierno ha eliminado todas las tarjetas de todos los partidos que son sospechosos de ser de oposición. Hay algunos que incluso han hecho un gran esfuerzo para no aparecer muy de oposición. Pero sin embargo también a ellos les han quitado sus tarjetas. Entonces, mucha gente me pregunta, doctor, dígame una cosa, ¿y con qué tarjeta vamos a votar? Bueno, vamos a ver qué tarjetas quedan en el tarjetón. Porque a mí me cuesta mucho votar por la tarjeta de unos alacranes, de un partido intervenido por el gobierno. Me cuesta mucho, por supuesto, absolutamente imposible que vote por la tarjeta del partido de gobierno. No se lo merecen, mi voto no se lo merecen. Entonces, ¿por qué yo mismo, por qué tarjeta voy a votar? Bueno, vamos a la pausa. Nos acompaña Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. A ustedes, amigos, quédense allí, en instantes regresamos. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Ya regresamos. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Ya hemos pasado por varios temas, pero no se nos puede quedar por fuera que está activada en el país una reforma constitucional presentada por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. ¿Es necesario reformar la Carta Magna vigente desde 1999? Primero hago una observación. No ha sido presentada, ha sido anunciada, pero no la han presentado. Todavía no sabemos cuál es el contenido de la propuesta, número uno. Segunda observación que quiero hacer. Qué bueno que respetaran la Constitución, que la cumplieran. Yo creo que mucho más importante que cambiar la Constitución es cumplirla. Yo no voté por esta Constitución porque tenía muchas observaciones y porque creo que el proceso constitucional que llevó a la aprobación de esta Constitución fue inconstitucional. Convocaron una constituyente que no estaba prevista en la Constitución vigente para entonces, que era la Constitución de 1961. Pero para mi sorpresa descubrí que tenía muchas cosas positivas esta Constitución. Cúmplanla. Esta Constitución, por ejemplo, ordena que no puede nadie perder su libertad sin un juicio debidamente llevado adelante. Nosotros en el IFEDEC designamos una comisión para hacerle seguimiento al tema porque nos preocupa mucho hacia dónde va la propuesta de reforma constitucional. Dice que van a ser 80 artículos. Refundar el Estado y profundizar la democracia. Bueno, hay que lograr que regresemos por lo menos al nivel de democracia que adquirimos durante los 40 años de la república civil, del bipartidismo. Y desde luego hay que profundizar la democracia, hay que profundizar la descentralización. Eso es una cosa importantísima también. Si somos una república federal, esa figura de que el gobierno nacional nombre protectores en los estados y que esos protectores son los que en definitiva terminan siendo los verdaderos gobernadores, es una violación del pacto federal. Si somos una república federal, ¿quién entiende que la Constitución haya eliminado el Senado? Por cierto, donde sirvió tu padre muy brillantemente. Gracias. Él fue mi discípulo, por cierto, yo le enseñé a él algo de dominó. Así es. Aunque él decía que él era un maestro. Pero dejaban ganar al presidente Caldera. Cuando jugaba con él, Cuando sobre jugaba. todo. Bueno, mira. Pero entonces, el Senado, que es la Cámara Federal por excelencia, ¿la eliminaron? ¿Y se debería reformar la Constitución, por ejemplo, para eliminar la reelección indefinida? Absolutamente de acuerdo, muy bien. Entonces nosotros, te repito, en IFEDEC, en vista de que está planteado
el tema de la discusión sobre una eventual reforma constitucional, nombramos una comisión encabezada por Ricardo Convellas, que es un conocido constitucionalista. Que fue el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la descentralización de la famosa en su momento. COPRE. La COPRE. Ricardo Convellas es un profesor universitario muy calificado y está integrada a la comisión por gente con mucha calificación para estar pendientes de las propuestas que se presenten, porque lo que queremos, si se hace una reforma, es que haya más democracia y no menos, mejor democracia, que no se atente, por ejemplo, contra el principio de la elección universal directa y secreta del presidente de la República, porque parece ser que una de las propuestas es regresar al sistema gomecista o posgomecista de la elección indirecta. No, el presidente lo elige el pueblo, tiene que ser el pueblo el que elija a su presidente y su gobierno. De modo de estar muy la prohibición de la reelección, el periodo debe ser 5 o 6 años. Yo me inclino más por los 5. Pero una vez que un señor fue presidente de la República, no, más nunca. Como dijo Luis Herrera, líbrame, Señor, de querer volver a ser lo que ya he sido irreparablemente. Así lo dijo él en su discurso de despedida cuando terminó la presidencia. Por cierto, que se están preparando actos para celebrar los 100 años del nacimiento del presidente. El 5 de mayo. 5 de mayo, sí. Un gran venezolano, un hombre verdaderamente digno de todo elogio y de todo encomio. Pero cuidado con la reforma constitucional, porque en lugar de más democracia podemos tener menos democracia. Y luego, el tema económico. Venezuela tiene definitivamente que abrazar una política económica liberal que le permita a los ciudadanos crear riqueza y no seguir con la idea de que es el Estado el que tiene que ser dueño de todas las empresas. Se habla del Estado comunal, incluso de establecer el 6º poder público del país, que sería el poder comunal. Yo digo, ¿qué opinión le merece este planteamiento? Venezuela nació de un hecho municipal. El 19 de abril de 1810 fue el Cabildo de Caracas, que así se llamaba entonces lo que ahora llamamos el Consejo Municipal de Caracas. El Cabildo de Caracas fue el que le dio nacimiento. Venezuela es un país que descansa sobre la estructura municipal. Vamos a ver cómo es la propuesta de esta cosa comunal, que por de pronto no me gusta la palabra. A mí esa palabra comunal me hace tener malos pensamientos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que presentan, porque hasta ahora es sobre todo mucha especulación, pero no hay un documento concreto que diga esta es la reforma que estamos proponiendo. ¿Los jueces de paz comunal? La figura de los jueces de paz me parece muy buena, porque son unos jueces que en lugar de aplicar estrictamente el derecho, están llamados a tratar de hacer lo necesario para arreglar los conflictos y las diferencias a los niveles más cerca de los ciudadanos. A mí me gusta la figura de los jueces de paz. Se nos acabó el tiempo. Oye, vale, pero una última pregunta. En este momento, a esta hora, ¿dónde está Venezuela y hacia dónde va? Venezuela está con un gran potencial. Este país va a ser dentro de muy poco tiempo, de nuevo, un país de inmigración. La gente va a querer venir a Venezuela. Venezuela va a ser una belleza. En este momento está muy mal. Y necesita un cambio. Los señores que están en el gobierno deberían entender que por patriotismo ellos deberían facilitar una transición que permita que venga un gobierno que le abra las puertas a las inversiones para que tengamos luz eléctrica todos, para que tengamos agua potable todos, para que tengamos servicios públicos todos, para que tengamos salud y educación todos. De modo que yo soy optimista sobre el futuro de Venezuela. Me preocupa mucho el presente de Venezuela, pero estoy seguro que los venezolanos vamos a superar esto y vamos a construir un país bien bonito. Ahora, ¿cómo puede darse esa transición si no hay diálogo? Tiene que haber diálogo. Yo soy partidario fervoroso de que hablando se entiende la gente, no es dándose golpes, no es mentándose la madre,
Eso es una de las cosas más negativas que trajo el chavismo a Venezuela. La descalificación y el insulto al adversario. Y desgraciadamente muchos voceros de la oposición terminaron copiándose ese modelo y entonces insultando también. Menos insulto, más diálogo, más acuerdo, más patriotismo, más servicio a Venezuela. La política es para servir a la gente y no para descalificar a la gente. ¿Quién debe propiciar el diálogo? Por ejemplo, Eduardo Fernández estaría dispuesto a pedirle al presidente de la República, Nicolás Maduro, vamos a dialogar, vamos a sentarnos con todos los sectores de la vida nacional. Digo Eduardo Fernández porque es una institución en el país, es una persona que tiene prestigio, una persona que podría... En algún momento, en mi modesta existencia, yo llegué a tener una posición de influencia. Yo fui secretario general nacional de un gran partido político, fui miembro del Congreso Nacional. Yo en este momento no tengo mayor autoridad que la que modestamente haya podido construir alrededor de los años, de los tiempos. Yo siempre estoy dispuesto a conversar. Y lo que pasa es que yo sospecho que el presidente Maduro seguramente sabe qué es lo que yo le voy a decir, porque no lo he ocultado nunca. Y a lo mejor no le gusta. Entonces, ¿qué le diría al presidente de la República si lo tiene al frente? Busque la manera de que haya una alternabilidad, un relevo en la conducción del gobierno. Hay mucho sufrimiento en Venezuela, señor Maduro. Mucha gente está pasando hambre. Muchas madres están acostando a sus hijos en la noche sin comer. Señor Maduro, el país para recuperarse necesita inmensas inversiones, en el petróleo también. Y esas inversiones no van a venir mientras usted esté allí, porque no hay confianza. De modo que vamos a ver cómo se hace para que se produzca un cambio que le permita a Venezuela echar para arriba y convertirse en una gran nación. ¿Y qué le diría a la oposición? Únanse, olvídense de los intereses partidistas, olvídense de los proyectos personales, busquen el bien de la nación, el bien del país. Cuando busquen candidatos para postularlos, si es que hay elecciones, no busquen a los militantes de partidos solamente, busquen a la gente más preparada, más capacitada, más ilustre, para que ayuden a que Venezuela sea un país grande y poderoso y feliz. Y ahora sí, ya para concluir, ¿y a Donald Trump? Ay, Dios mío, eso sí es bien difícil aconsejarlo. Señor Trump, recuerde que usted es el presidente de una nación que es símbolo de la democracia en el mundo. No atropelle el Estado de Derecho, no atropelle los derechos humanos, no atropelle la vigencia de los principios democráticos. Actúe con moderación y entienda que también usted está obligado a dialogar y a buscar soluciones constructivas para la paz del mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. A usted, Margarita, muchas gracias por la invitación y muy honrado y además, no sé si todo el público está enterado, pero tenemos un estudio muy bello, muy bonito. Así es. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, a sus órdenes. Nos acompañó Eduardo Fernández, presidente del IFD. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos acompañen siempre a las 9 de la mañana por aquí por Venevisión. Abriendo puertas.